Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos una vez más por aquí por Spotify y queremos continuar, pero con otro tema específico que vamos a hacer, no con el libro de Timoteo. Continuaré con el libro de Timoteo en otros momentos, pero queremos, ¿verdad? Y gloria a Dios al que ha escuchado esos audios de Timoteo y ha sido edificado o edificada. Voy a continuar con un tema un poco controversial, un poco profundo, porque hay que conocer del libro de Daniel, hay que conocer del libro de Mateo 24 específicamente, y hay que conocer de Apocalipsis, Apocalipsis 6, Apocalipsis 13, hay que conocer, ¿verdad?, los vínculos para poder hablar de este tema. ¿Y cuál es el tema? El tema es la profecía de las 70 semanas para Israel. Repito, el tema o el título del que voy a hablar es la profecía o profecía de las 70 semanas para Israel. Un tema controversial bajo la teología, porque la teología ha postulado varias posturas. Unos se inclinan a unas posturas, a unas postulados o posturas que han hecho de las tres posturas del arrebatamiento en cuanto a la semana de Daniel, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho con el arrebatamiento y tiene que ver mucho con lo que va a suceder allí, ¿verdad? Con la ira de Dios, con la tribulación y la gran tribulación. Entonces hay tres posturas generalistas, ¿verdad? Que la teología se ha enredado, porque tengo que decirlo así, se ha enredado con ella y ha postulado tres posturas que yo he dicho bien claro, ¿verdad? En mis perfiles, que esas tres posturas no son bíblicas. Cuando tú las buscas va a ser controversial para muchos, pero no son bíblicas, no se fundamentan, ¿verdad? Parecieran fundamentarse, pero cuando tú buscas bien en la Biblia, cuando tú escudriñas de la mano del Espíritu Santo, no tienen una base bíblica fuerte, ¿verdad? Hay cosas que las derrumba a las tres posturas teológicas. Por eso ninguna viene de Dios, viene de los hombres, de la teología. Por eso yo que les quiero hablar, yo no soy ni pretribulacionista, escuchen, ni medio tribulacionista, ni post-tribulacionista, que esos son los que dicen que se van al final, que pase toda la semana de Daniel. No, ninguna de esas tres, ¿verdad? Es bíblica, no, es bíblica, solamente que le encuentran en la escritura según las interpretaciones de la teología, porque hay que decirlo así, según las interpretaciones de la teología, pues algunos agajan para acá, algunos agajan delante, algunos agajan para el medio, algunos agajan para el final, pero ninguna, cuando tú estudias, repito, es bíblica o tiene una base fundamental en las escrituras. Y eso te lo va a enseñar el Espíritu Santo. Nadie más te va a enseñar eso, más que el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a la profecía de las 70 semanas para Israel? ¿Verdad? Las 70 semanas para Israel. Yo voy a hablar brevemente de este tema porque este tema es bien amplio, ¿verdad? Vamos a comenzar rápidamente con Daniel capítulo 9, versículo 44. Daniel capítulo 9, versículo 24. Y dice de la siguiente manera. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Profecía, ¿verdad? De 70 semanas, dice aquí, determinada por Dios, exclusivamente para el pueblo de Israel. Escuche, esto fue determinado para el pueblo de Israel como un tratado que Dios tiene con ese pueblo, ¿verdad? Yo no voy a explicar aquí, ¿verdad?, qué significa específicamente las 70 semanas, porque tendría que hacer, ¿verdad?, como un tipo de exégesis, y yo no voy a entrar ahí, ¿verdad?, como un tipo, porque yo no brego con eso de exégesis ni homilética, pero yo no voy a entrar ahí, ¿verdad?, eso porque es muy amplio, ¿verdad?
Y es un código profético, ¿verdad? Muy amplio. Pero lo que quiero que usted entienda, que está escuchando, es que las 70 semanas no son semanas de calendario humano. Es decir, no son semanas según el calendario griego-romano que nosotros tenemos, ¿verdad? Una semana, 2 semanas. ¿Verdad? No son ese tipo de semanas, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Voy a revelar esto, pero no voy a profundizar, ¿verdad? Una semana aquí dentro de las 70 consta de 7 años humanos, ¿verdad? Una semana, imagínate, sería 70 por 7, pero ahí lo dejo, ¿verdad? Y vuelvo y repito, una semana serían 7 años, según, ¿verdad? Eso lo podemos sacar escudriñando a fondo el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Propósito. ¿Cuál es el propósito de las 70 semanas para Israel? Es para terminar, porque para Israel el propósito, para terminar allí en Israel la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Ese es el propósito. Y el mismo Daniel 9:24 nos lo está diciendo, ¿verdad? Ese es el propósito. Aquí ni tan siquiera habla de la iglesia, habla del pueblo de Israel. Dice, Dios quiere, ¿verdad?, santificar su pueblo con este tratado de estas 70 semanas. Escuche, porque son 70, vamos a explicar eso un poquito ahorita. Dios quiere santificar su pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es rebelde, ha sido rebelde y desobediente, y se ha mantenido en posturas judaizantes que no vienen de Dios, ¿verdad? Y no han aceptado a Cristo, ¿verdad? Y exterminar su pecado y la maldad en Israel con la justicia de Dios, no con la del hombre, sellar la visión de Dios con Israel, porque eso es lo que quiere Dios, y cumplir lo que Dios ya habló, y nombrar a Jesús el Cristo, el verdadero Mesías de Israel. Dios ya lo nombró, pero Israel no lo reconoce. Por eso es que digo esto, ¿verdad? Que se cumpla totalmente y lo reconozcan. Para eso tiene que pasar esas 70 semanas, ¿verdad? Para que todo eso que hablamos ahí, ¿verdad? Todo eso. Ahora, la pregunta clave aquí es qué implicancia, ¿verdad? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué implicancia tiene todo esto con la iglesia verdadera de Cristo, ¿verdad? Los gentiles, nosotros, los que estamos en el mundo entero, y digo la iglesia verdadera y enfatizo, porque hoy en día hay muchas iglesias falsas, ¿verdad? Pero no voy a entrar ahí. Entonces, ¿qué implicancia tiene todo esto con la iglesia verdadera de Cristo? Es decir, la iglesia de Cristo, que no es otra. Aquí yo no estoy hablando de denominaciones, la iglesia verdadera de Cristo. Entonces, y la verdadera de Cristo son el cuerpo de Cristo. Ahí lo dejo. O el pueblo injertado de Israel espiritualmente. Porque eso es lo que somos. Somos un pueblo injertado a Israel espiritualmente. No es que somos israelitas culturales, sino es que espiritualmente. Eso es un poco profundo, pero ahí no voy a entrar. Entonces, repito la pregunta. ¿Qué implicancia tiene todo esto de la semana 70 con la iglesia verdadera de Cristo, los gentiles, o el pueblo injertado a Israel espiritualmente? Número 1, implica que nosotros seremos vasos de entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos capacitados, ¿verdad? La verdadera iglesia que tiene el conocimiento, que se deja llevar por el espíritu que tiene dentro, no por otras cosas, por el espíritu y la palabra, la Sagrada Escritura, para alertar al pueblo de Israel de algún modo de este tratado de juicio profético, porque es un juicio que viene para Israel, profético. Ahora, otra pregunta. ¿Dios tratará a la iglesia gentil de Cristo con este tratado? No lo va a tratar. Escucha bien, no lo va a tratar. Escucha la palabra, no lo va a tratar. Porque el tratado significa que Dios va a tratar con su pueblo, pero Dios no en ningún momento en capítulo 9 dijo que iba a tratar con la iglesia verdadera. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la iglesia no tiene implicancia, ¿verdad? Esto no tiene implicancia, ¿verdad? La semana 70 no tiene implicancia con la verdadera iglesia, porque obviamente la iglesia de Cristo, la verdadera, está convertida a Él.
Entonces, Dios no tiene que juzgar a los que están bien, a los que tienen convertidos a Él. Ahora hay una iglesia desviada, pero eso yo no voy a entrar ahí, ¿verdad? Pero la iglesia verdadera que se mantiene firme, que son pocos hoy día, pero los hay en cada, ¿verdad?, nación o qué sé yo, pues se mantiene firme, pues esa iglesia, ¿verdad?, pues no va a pasar por este tratado, no le implica ese tratado, no le implica. Ahora, número dos, con la implicancia para la iglesia. La clave es, ¿verdad? La iglesia estará presente cuando se cumpla ese tratado de 70 semanas para Israel. Repito, ahorita dije que si Dios iba a tratar a la iglesia, pues no, porque no es tratado para la iglesia. Ahora digo, ¿verdad?, que si la iglesia estará presente, ¿verdad? Ya es, ¿verdad?, una pues presencia en la tierra, ¿verdad? Estará presente cuando se cumpla este tratado de 70 semanas para Israel. No completamente, escuche, no completamente, pero ha estado presente en el transcurso de las 69 semanas en el pasado. Quiere decir que sí ha estado presente en el transcurso del cumplimiento de las 70 semanas, pero solo 69 hasta ahora. ¿Por qué? Porque no voy a entrar ahí, estoy explicando esto por encimita, ¿verdad?, para que usted entienda algo que la teología no ha podido decir. Falta solo una semana de 7 años, ¿verdad? Está proféticamente en un stop hasta que Dios diga, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la manifestación del anticristo, pero hasta que Dios diga, ¿verdad? Falta solo una semana, que son 7 años, para que se cumpla la semana 70 y entonces se cumplan las 70 semanas, ¿verdad? Se cumple las 70 semanas. Ahora, ¿estará la iglesia? Escucha esta pregunta. ¿Estará la iglesia en esa semana 70? No, ya dijimos que estuvo en la 69. Falta una que sería la 70. ¿Estará la iglesia en esa semana 70 que falta? Sí, sí estará. Esto será una controversia para muchos que escuchen este audio, porque la teología ha dicho muchas cosas diferentes, pero le voy a probar con la Biblia que sí va a estar. Y usted tiene que recibir la revelación del Espíritu, y yo solo estoy trayendo, ¿verdad?, esto por encima. Si usted quiere ver más de esto, tiene que seguirme por YouTube y ver los videos de Mateo 24 que yo estoy trayendo, que el Espíritu Santo me está dando revelación de lo que había ahí, para que usted se sumerja en la revelación que estoy trayendo, porque es muy amplio, es muy amplio. Sí, la iglesia estará, ¿verdad? ¿Y cuánto estará? Estará un poco más, escuche, estará un poco más de la mitad o de los primeros 3 años y medio. No estarán hasta la mitad, un poquito más, un poco más. Es decir, va a entrar en el último periodo de los últimos 3 años al principio. No es que los va a pasar los 7 años, sino que yo diría que pasaría 3 años y medio, según la Biblia, ¿verdad? Y eso no lo voy a explicar aquí. Voy a dar los versículos. 3 años y medio y un poco más. Ese poco más lo determina Dios. No lo determino yo, ni lo estoy diciendo, lo determina Dios. Y ese es lo repentino, ¿verdad? Lo repentino. Ahora, ¿dónde dice eso que yo estoy diciendo? Que no ha podido decir la teología, que no te ha dicho, ¿verdad? Que a lo mejor alguien lo ha dicho por ahí porque está conectado con el Espíritu. Yo no soy el único que estoy revelando estas cosas. Pero, ¿dónde lo dice en la Biblia, en la Sagrada Escritura? Vaya a Mateo 24, del 9 al 15. Ahí específicamente lo dice. Ese tiempo es el tiempo que pasa completo, las señales que la iglesia tiene que pasar completamente para luego irse de la tierra. Si no pasan todas esas señales, la iglesia no se puede ir. Y usted tiene que ver los videos que le dije en mi canal de YouTube, que puede ir aquí a Spotify, y por ahí creo que dejé el link de YouTube, y usted puede cesar. O si no, déjeme un comentario por aquí de alguna manera para que accese al canal de YouTube. Mateo 24, del 9 al 15. Ahí es donde está hablando ese tiempo que sería, ¿verdad?, un poco más de los 3 años y medio. No los 3 años y medio porque dirían que soy medio tribulacionista, pero es más. Por eso esa postura medio tribulacionista es falsa. Entonces, Apocalipsis 6, del 9 al 11. Aquí van a decir, no, Apocalipsis 6 es donde se manifiesta el anticristo. Pues la iglesia está ahí porque es una señal que tiene que ver la iglesia. La manifestación del anticristo lo dice bien claro en 2 Tesalonicenses.
Prosigo. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Ahora, ¿cuál es el versículo que nos dice que la iglesia está ahí? Específicamente en Apocalipsis 6, del 9 al 11, ¿verdad? El versículo 11 de Apocalipsis 6. Cuando usted va allí, va a ver que es la iglesia la que está siendo perseguida en la tierra. ¿Ves? Repito, en Apocalipsis 6, versículo 11, ahí es donde revela la persecución de la iglesia en la tierra. Ha habido diferentes interpretaciones, pero eso es futuro, eso no es del pasado, es futuro. Es futuro, no está hablando de los profetas pasados, está hablando de sí y no, está hablando de los profetas pasados y de los futuros también. Pero el libro de Apocalipsis 6 es del futuro, entonces hay una implicancia más para el futuro que para el pasado. Específicamente en los versículos del 9 al 11, repito, el 11 es el que revela que la iglesia está siendo perseguida, como Mateo 24, del 9 al 15 hay una persecución de la iglesia allí, ¿verdad? Un tiempo difícil. Ahora, ¿dónde más habla de que la iglesia estará en la semana 70, un poco más de los 3 años y medio, un poco más de los 3 años y medio? En otros casos, entra el periodo de la gran tribulación, pero no pasa la gran tribulación ni pasa la ira de Dios. ¿Dónde lo dice, verdad? En Apocalipsis 13:7 específicamente, ¿verdad? Este versículo, la teología ha dicho que es Israel, pero ese no puede ser Israel porque Israel no está santificado. Israel, todo el mundo que está allí no ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Y no está santificado. Y algunos dirán, no, es que Israel es un pueblo santo, qué sé yo, que si esto no está santificado. Por eso es que Dios trae esta semana específicamente para ellos, porque tiene que santificarlo a través de juicios y, bueno, y la ira de Dios, porque la ira de Dios le va a caer a ese pueblo, incluyendo los 144,000 sellados, pero no voy a entrar ahí. Entonces Apocalipsis 13:7 no es Israel, ¿verdad? Porque no está santificado. Para eso es la semana 70. Y no se han dado cuenta ni la teología. Está pasando Israel por el tratado de las 70 semanas o la semana 70, ¿verdad? Para ser santificado. Por lo tanto, Apocalipsis 13, versículo 7, es la iglesia. Usted puede ir allí y corroborarlo. Ahora, hay una serie de suposiciones. Escuche, vamos a entrar aquí a un punto. Hay una serie de suposiciones teológicas o de la teología de Platón, porque la teología viene de Platón y de Grecia, versus la verdad bíblica. Suposiciones teológicas versus la verdad bíblica. Número 1, los teólogos dicen, ¿verdad? O dicen los teólogos que el tratado es para Israel. Sí, el tratado es para Israel, eso estoy de acuerdo. La iglesia la iglesia se va antes de la semana 70 y apuestan hasta el cuello, dicen así. Pero no tienen base bíblica para eso. Daniel 9 no dice eso ni menciona a la iglesia en ningún momento allí, ¿verdad? La iglesia es mencionada de que no está en ese periodo ni nada porque está hablando de Israel. Entonces por ahí se pegan porque dice eso es para Israel, eso es para Israel y la iglesia no debe estar ahí. Eso fue una suposición porque eso lo dicen ellos. O sea, eso ni base bíblica, vuelvo y digo. Entonces, la pregunta, ¿cómo es que la teología revela que no entra a la semana 70 de la iglesia? Una suposición. Número 2, dicen y apuestan el cuello que sí, que se van antes de la semana 70, pero no presentan ningunos versículos, ¿verdad? Porque tú le dices, y cuando los presentan, tú le dices, eso no es así, y qué sé yo, y ellos pues vendrán con las mismas suposiciones y ataduras teológicas, porque eso hay que decirlo así, suposiciones y ataduras teológicas de hombre, porque están amparados en una de las 3 posturas, y yo le dije que ninguna es bíblica, ¿verdad? Y como están amparados en suposiciones y ataduras teológicas, porque ahí se metió Satanás en el instituto, pero eso es bien fuerte, mencionan la tribulación como una dispensación en la semana 70 y dicen, no, la iglesia no entra a la tribulación, pero eso no es lo que dice Mateo 24, eso no es lo que dice. O sea, dicen los teológicos porque, ¿verdad? Lo que no está puesta para la ira, dice, porque, y eso es así, para la ira de Dios no está puesta, pero ellos mencionan la ira así general, para la ira de Dios no, pero sí va a estar puesta para una tribulación, ¿verdad? Para una tribulación. La tribulación no es la ira de Dios. Eso es lo que no entienden. Porque hay un periodo de 3 años y medio que no es la ira de Dios. Y eso vamos a hablarlo ahora.
no está puesta para la ira, dicen ellos, porque es la que detiene al anticristo y se va antes de él manifestarse. Eso sí que es tremenda suposición. Tremenda suposición lo que hablan de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 7. Eso lo han interpretado mal y yo no voy a entrar aquí, porque eso está en otro de los videos del canal de YouTube y están interpretando eso mal. Hasta ponen cosas extras ahí de decir que la iglesia sale de la tierra. Dicen que es el Espíritu Santo el que arrebata ahí a la iglesia, cuando ahí no se menciona nada de nombres ni nada. Dice él, dice ahí él. Entonces, eso son suposiciones, todo lo que han dicho. Número 3. Pero el que escudriña las Sagradas Escrituras se le revela por escudriñar, que quiere decir que estudia esto, pero también incluye al Espíritu, porque tienes que excluir al Espíritu, preguntarle al Espíritu. Si tú no haces, eso es lo que ha pasado en la teología, que se mete a estudiar bajo métodos gregorianos y romanos, pero no escudriña con el Espíritu, encajonó al Espíritu, y no va a poder recibir la revelación del reino de los cielos. Y eso es lo que está pasando. Por gracia de Dios yo le traigo esto, porque he estado un tiempo escudriñando. Y no quiero darme, verdad, por ahí patadas ni nada, pero tengo que decir la verdad, ya es tiempo. Pero el que escudriña la Sagrada Escritura se le revela que los primeros 3 años y medio de la semana 70, ¿verdad? No es la ira de Dios. Y si no es la ira de Dios, pues entonces, ¿sabes? La iglesia no va a pasar la ira de Dios. Pues entonces, eso es lo que revela Mateo 24, del 9 al 15. Ese mismo periodo es el que está pasando allí. Los primeros 3 años y medio de la semana 70. Repito, Mateo 24, del 9 al 15, revela los primeros 3 años y medio de la semana 70. ¿Verdad? Pero sí, ¿verdad? Pero sí, la palabra revela que los primeros 3 años y medio de la semana 70 es la manifestación del anticristo y su gobierno, o el tratado de paz de Israel, ¿verdad? Eso lo revela también en 1 de Tesalonicenses, y usted puede ver Apocalipsis 13, también lo revela Apocalipsis 6, porque Apocalipsis 6 y 13 es lo mismo, pero no voy a entrar ahí ahora. Entonces, en ese tiempo hay tribulación, ¿verdad? En los primeros 3 años y medio, eso lo dice la palabra, hay tribulación, pero para los verdaderos cristianos. Ahora, para los apóstatas y los inconversos, les espera pasar por todo ese periodo de los primeros 3 años y medio y lamentablemente los últimos 3 años y medio, es decir, los 7 años. Y los últimos 3 años y medio son la ira de Dios o la gran tribulación. Estos sí van a pasar, ¿verdad? Por eso, lamentablemente, y eso está predestinado para ellos. La iglesia no está predestinada a pasar la gran tribulación ni la ira de Dios, pero sí tribulación, porque lo dice bien claro Mateo 24 del 9 al 15, y lo dice bien claro Apocalipsis 6, y lo dice bien claro Apocalipsis 13, 7. Ahora, el número 4. La verdad bíblica es que la tribulación es parte del tiempo de dolores de parto. Lo dice bien claro en Mateo 24. Lo dice bien claro cuando dice, y todo esto será tiempo de dolores de parto, y seguir las señales hasta que llega a una, que es el versículo 15, que dice que es la última señal, que es la manifestación de la abominación desoladora. Todo eso es los 3 años y medio y son el tiempo de dolores de parto. No lo digo yo, lo dice Mateo 24. Entonces, la tribulación o tribulación, porque le ponen la tribulación, pero es tribulación que va a haber en el tiempo de dolores de parto, no es una dispensación, como dice la teología. Bien claro lo dicen esos versículos que yo le dije, ¿verdad? Bien claro lo dice Mateo 24, y en Apocalipsis 6 del 9 al 11 y Apocalipsis 13, 7, usted lo que va a ver es una persecución, ¿verdad? Una persecución no por dispensación, sino que en el mismo tiempo de dolores de parto ocurre un evento de tribulación. A 5, ¿verdad? No hay base bíblica que respalde esos postulados teológicos de que la iglesia se va antes, en el medio, al final, y el otro es de que en cualquier momento se va a la iglesia, pero no podría ser porque no se ha cumplido, ¿verdad?, las señales antes del fin. Entonces eso no puede ser. Tiene que cumplirse primero las señales antes del fin. La iglesia no se va a ir en cualquier momento. Además, Mateo 24 dice que sería como en los días de Noé. Entonces ya se cayó ese postulado en cualquier momento. Entonces, aunque ya estamos en los días de Noé, pero todavía no se cumplen todas las señales del fin. Entonces esos postulados que ellos dicen no son bíblicos, ¿verdad? Como la primera postura
pretribulacionistas. Pero el problema es que ellos tuercen algunos versículos y ya se los creen, ¿verdad? Y pues y los tuercen a su favor, déjame decirte, porque tienen miedo de todos esos eventos que habla la Biblia que no pueden entender, poniendo palabras extras, por ejemplo, como en 2 de Tesalonicenses 2, ahí ponen palabras extras en todo el capítulo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:7 dicen que se va de la tierra, dicen que es el Espíritu Santo, pero ahí no dice eso. Hay que recibir la revelación ahí, que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, es el mismo Dios que da una orden de manifestación. Ahí no dice quién, y es el mismo Dios, dice Él, entonces se le atribuye a Dios. Dios atribuiría a alguien, pero es Dios mismo el que da la orden. Eso en Mateo 24, 9 al 15, ellos dicen que Mateo 24 es para Israel. Eso es lo que ha dicho la teología. Eso es falso, pero erróneo. Mateo 24, ¿verdad? Sin embargo, eso es bien falso. La verdad es que sí, Mateo 24, del 9 al 15 es para la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede allí? ¿Verdad? Los primeros 3 años y medio de la semana 70. Es una persecución futura, porque todavía no ha llegado esa persecución, donde morirán algunos, dicen, algunos irán a la cárcel, a algunos habrá una censura extrema, porque se va a poner la maldad a otro nivel, ¿verdad? La religión, las personas que han estado en diferentes denominaciones, que lo que están en un sistemático religioso porque realmente no tienen una relación con Cristo y lo que llevan son religión, entregarán a los verdaderos cristianos. Los van a entregar, ahí lo dice bien claro, del versículo 9 al 15. Esos son muchos los apóstatas y otros los que realmente están dormidos y tibios, vamos a decirlo así. Esto es una breve explicación, como dije al principio, y exposición de lo que la teología nunca va a decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué nunca lo va a decir? Porque usted dirá, no, porque eso no es así, qué sé yo, porque usted toda su vida ha estado en estos postulados teológicos, porque ellos no van a aceptar el error que han venido cometiendo, ¿verdad? De revelar las cosas, específicamente las profecías, con metodologías de Grecia. Y eso quiere decir que estaban exponiendo esa revelación de acuerdo al hombre, no de acuerdo al Espíritu de Dios. Y ese error para ellos va a ser bien difícil aceptarlo porque le va a costar sus posiciones. Le va a costar muchas cosas y le va a aceptar su error durante tantos años. Le va a aceptar, ¿verdad? El señalamiento, ¿verdad? Y ellos no lo van a aceptar. Adicional a eso, ¿verdad? Pues no viene de la revelación de Dios, sino del hombre, ¿verdad? Estas teologías. Entonces voy a dejar este audio por aquí y quería revelar esto de la semana 70 un poquito pasajero. Pero lo que quiero que usted entienda resumidamente es que que la iglesia sí va a vivir, ¿verdad? La iglesia va a vivir según, ¿verdad? Mateo 24, del 9 al 15, Apocalipsis 6, del 9 al 11 y Apocalipsis 13:7, la iglesia va a vivir un poco más, ¿verdad? Un poco más de la mitad de la semana 70, ¿verdad? Un poco más. Entonces pasaría por un tiempo de tribulación y un tiempo difícil para ser purificada, según hablaba Pedro en sus epístolas, que tendría que pasar procesada como el oro. Y según Pablo habla en 2 de Tesalonicenses, porque Pablo lo dice al principio, que no se darán engañar por otros postulados y otras cosas, y esos postulados y otras cartas es la teología. Y vinieron, imagínense, eso lleva siglos. Entonces dejo este audio por aquí. Espero que sea de edificación. Para muchos será bien difícil este audio, pero hay que decir la verdad porque el tiempo se acaba. Y tenemos que estar apercibidos de todo eso que dije, porque sí, la iglesia va a entrar en la semana 70 un poco más de esa mitad, y muchos, por no estar apercibidos, perderán hasta su fe. Y yo no quiero eso, ¿verdad? Ya recibido la encomienda de decirlo para que usted se aperciba, se prepare y entienda esto, porque Dios nos lo reveló porque nos ama, para que nosotros estemos apercibidos. Eso sí, la iglesia no va a pasar por gran tribulación, ni tampoco por la ira de Dios, porque no está puesta para la ira, pero de Dios, no la ira del dragón, porque sí va a pasar la manifestación del Anticristo. Dios lo bendiga. Nos veremos en otro audio luego.